Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 12 de abril, se me había colgado la fecha. Bienvenidos a la primer charla del ciclo de conferencias Agricultura Consciente organizado por Zamba. Queremos darle la bienvenida a este ciclo de 6 charlas que vamos a ir desarrollando, la primera hoy en abril y después una por mes hasta el mes de octubre. Vamos a tener una en mayo, una en junio, agosto, septiembre y octubre, en el cual vamos a estar tratando distintos temas que ayudan a la sustentabilidad de la agricultura, al medio ambiente, a la sanidad laboral, en fin, a una serie de temas que son de sumo interés y de suma actualidad para el sector y toda la cadena agroindustrial. Yo quería brevemente contarles un poco la mecánica que vamos a estar siguiendo en este ciclo de charlas. En el día de hoy vamos a tener una charla inicial de aproximadamente 45 minutos y si ustedes se fijan a la derecha de su pantalla hay un espacio en donde a medida que vamos avanzando en la charla ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas. Al final de la presentación vamos a tener un bloque en el cual vamos a tratar de contestar todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que nos vayan enviando, así despejamos todas las dudas. En caso de no poder contestar todas las preguntas, no se preocupen que igual vamos a estar enviándoles un mail con la respuesta específica de su pregunta, de su consulta. Así que más o menos 45 minutos de presentación, después unos 10-15 minutos de preguntas. También quería comentarles que tanto esta charla como las restantes que vamos a ir haciendo en este ciclo van a estar disponibles para que ustedes las puedan ver en diferido. En 24 48 horas de concluir este evento, le vamos a estar informando por el correo electrónico la dirección en la cual ustedes pueden acceder y volver a ver esta y las charlas futuras en el momento que ustedes los deseen. Así que bueno, quiero darles la bienvenida a quienes comparten hoy la mesa conmigo. Está la ingeniera agrónoma Geraldine Bush, responsable del servicio técnico de Zamba, y la ingeniera agrónoma Ana Cristina Amador, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que va a ser la encargada de darnos la presentación en el día de hoy. Le cedo la cámara y la audiencia a Geraldine para que nos cuente un poco los alcances del Plan Agricultura Consciente organizado por Zamba. Geraldine, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Desde Zamba le queremos dar la bienvenida a todos los conectados a Agricultura Consciente en la tarde de hoy. Agricultura Consciente es un plan integral de comunicación y de acción que aborda temas desde capacitaciones y charlas online, videos didácticos y también un plan de reciclado de bidones. Es una propuesta para que tomamos conciencia acerca de la importancia de las buenas prácticas agrícolas, acerca del uso adecuado de los fitosanitarios y por sobre todo el cuidado de todos nosotros. Es una propuesta de Zamba para vos, para todos. Queremos que entre todos usemos los fitosanitarios de forma responsable, sabiendo de este modo que es una herramienta necesaria y también segura para la agricultura de hoy en día. Zamba presenta hoy entonces la primera de las 6 charlas a cargo de Ana Cristina Amador, ingeniera agrónoma y coordinadora de la carrera de especialización en seguridad e higiene en el trabajo agrario de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Agronomía. Esta charla se puede dar gracias a un convenio marco entre Nidera y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Así que Ana, te dejamos el espacio para la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que van a participar y nos van a acompañar en el día de hoy en esta primer charla. Quiero agradecer en nombre mío y en nombre de la Facultad de Agronomía también el hecho, la confianza, digamos, volcada por Nidera a través de su plan Zamba para llevar adelante, digamos, el compartir con ustedes las cuestiones que hacen a la higiene y seguridad en el manejo de agroquímicos y fertilizantes, que es un tema muy sensible para nosotros y al cual desde la facultad le damos una importancia muy grande, y agradecer también a Agrositio que nos ofrece su casa para poder llegar a todos ustedes con esta actividad. Como bien mencionaba recién Pablo, va a ser una secuencia de 6 charlas. En realidad el origen de estas charlas está dado en un curso que se ha dictado a lo largo de 2 años a distintas
plantas y productores vinculados a la empresa nidera, y que de algún modo la empresa quiere hacer llegar a un universo más amplio de gente que, vinculado al sector, estén preocupados por esta temática o sientan inquietudes por manejarse adecuadamente con todo lo que tiene que ver con el manejo de los agroquímicos y los fertilizantes. Hemos dividido el curso en módulos. En el módulo que se va a desarrollar en el día de hoy, jueves 12 de abril, vamos a desarrollar cuestiones conceptuales vinculadas a las condiciones de trabajo y a la calidad de vida del hombre de campo. O sea, las condiciones de trabajo para una agricultura consciente es el objetivo que nos proponemos. Quiero un poco compartirles, para quienes sientan por ahí la ansiedad de avanzar en muchas cuestiones que tengan que ver con cosas que les preocupan en el manejo de los agroquímicos o en el transporte, o en cuestiones que en el trabajo tal vez cotidiano todos ustedes hacen al manejo de estos productos, que en realidad hoy vamos a profundizar en aquello que tiene que ver esencialmente con qué es esto de la higiene y seguridad, qué es esto de las condiciones de trabajo. Razón por la cual tal vez, profundicemos poco en el tema agroquímicos, pero digamos de algún modo estamos en esta actividad del día de hoy sentando las bases para llegar a entender el cómo trabajamos mirando a la salud y la seguridad de los trabajadores en este tema en las próximas 5 sesiones que vamos a tener a futuro. Bueno, vamos a hablar de higiene y seguridad en el trabajo. Para hablar de higiene y seguridad en el trabajo, en el campo, tenemos que remitirnos a poder entender las dimensiones de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el campo, que en sí son el conjunto de factores, el inmenso conjunto de factores que directa o indirectamente están vinculados al trabajo, pero directa o indirectamente influyen en la salud o la seguridad de las personas que trabajan en el campo. El trabajo en el campo tiene características muy particulares. Podemos compartirles que el trabajo en el campo tiene una íntima relación con la vida de la gente que trabaja en el campo. O sea, el ámbito en el que se trabaja incluso muchas veces es el mismo ámbito donde se vive con la familia. Hay distintas dimensiones que tenemos que prestarle atención para entender esta cuestión de las condiciones y medio ambiente de trabajo y llegar a entender por qué es importante hablar de ellas, porque directa o indirectamente tienen algún impacto en la seguridad o en la salud de las personas que trabajan. Por un lado hay una dimensión ambiental que tenemos que prestarle atención. En esta dimensión ambiental, básicamente plantear que la naturaleza, o sea, el hombre trabaja condicionado por la naturaleza. Prácticamente la naturaleza es un socio en el campo del hombre de campo, del trabajador, del empresario, del productor, de todos los que se mueven en el campo. Se trabaja a cielo abierto, una de las grandes diferencias que hacen a cómo trabajamos en otros ámbitos, el industrial, el comercial. En el campo realmente, salvo situaciones de tecnologías particulares, como cuando se trabaja en un invernáculo, uno trabaja a cielo abierto. Y el trabajar a cielo abierto significa estar expuesto a todas las condiciones climáticas que de algún modo pueden tener un impacto en que algo, aunque lo hayamos organizado o lo hayamos previsto en forma segura, deje de serlo. Cambios bruscos de temperatura, estar expuestos al calor, al frío, al rayo, a las radiaciones ultravioletas. Múltiples factores vinculados al clima, al suelo incluso, que el suelo determina lo que uno puede producir o no producir en un determinado lugar. Uno no hace lo que quiere donde quiere, sino que de algún modo la fertilidad de un suelo, las características del clima de un lugar también definen lo que uno puede producir. El otro tema importante, muy importante, vinculado también en cierto modo a la naturaleza, es que en el trabajo del campo uno está atado a la estacionalidad de aquello que está produciendo. Es decir, estamos atados a los ciclos biológicos. El ciclo biológico de un cultivo, de una plantación de fruta, incluso si hablamos de ganadería, de la actividad ganadera, la actividad forestal. Eso tiene un impacto muy grande en cuestiones que después vamos a tratar y que tienen que ver con aspectos de organización, porque la estacionalidad lleva a que muchas veces en un determinado lugar se acabe la demanda laboral y la gente deba tener que buscar trabajo
enfrentando la situación de migraciones. Pero bueno, lo vamos a tratar un poco más adelante, pero quería un poco plantear que son cuestiones que se desprenden de esta dimensión ambiental y de esta dimensión donde la naturaleza juega tan fuerte. Desde otra dimensión tenemos que mirar lo tecnológico, y mirando lo tecnológico quiero un poco compartir estas tres raviolitos, digamos, que he presentado. Desde lo tecnológico tenemos que hablar de la mecanización. La mecanización en el campo es una mecanización de características muy particulares, máquinas grandes, pesadas, que se mueven sobre terrenos irregulares, máquinas, muchas de ellas muy modernas, con una tecnología muy avanzada, muy segura. Muchas otras, en realidad, cuando uno en el sector conoce cómo es la mecanización, en muchas ocasiones el parque mecánico agrícola uno lo ve obsoleto. Ello nos lleva a prestarle atención a cuestiones que tienen que ver con los contaminantes físicos, ruido, vibraciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los agroquímicos? Bueno, no podemos dejarle de prestar atención al ruido y las vibraciones de las máquinas. Muchas veces las máquinas son máquinas que se utilizan para la aplicación de agroquímicos, por ejemplo. Muchas veces se conduce un tractor que lleva un equipo de aplicación de arrastre, y ese tractor no tiene cabina, tiene un alto nivel sonoro, y aparecen cuestiones que impactan sobre la salud de los operadores, aunque directamente no tengan que ver con el tema de los agroquímicos, pero de algún modo hay que prestarle atención a esas cuestiones. Desde lo ergonómico, bueno, lo ergonómico es un concepto muy amplio, una multiciencia, pero tiene mucho que ver con la cuestión tecnológica también, con la organización de las jornadas de trabajo. El hombre de campo trabaja jornadas muy extensas, muchas veces en posturas o haciendo sobreesfuerzos, posturas incómodas o sobreesfuerzos, cuestiones que de algún modo pueden también tener un impacto en lo que va a significar la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué motivo? Bueno, las jornadas cuando son muy extensas llevan a que las personas estén cansadas, pierdan el poder de concentración, puedan cometer sin querer lo que se llaman imprudencias, pero que muchas veces analizadas las causas uno encuentra que tienen que ver con el agotamiento o el estrés que está teniendo la persona. Desde lo ergonómico tenemos que prestarle atención también a las cuestiones que hacen a la carga térmica. Muchas veces con las mismas máquinas uno trabaja en condiciones de alta temperatura o, bueno, en la cuestión ambiental. La vivienda, el tema de cuando uno mira, por ejemplo, la situación de los aplicadores, que muchas veces pasan jornadas largas en lugares aislados y que donde las empresas proveen una vivienda que, bueno, muchas veces son a veces son precarias, en otros casos son casillas que no están adecuadamente mantenidas. Bueno, todas cuestiones sobre las cuales tenemos que prestar atención porque, como yo les decía al comienzo, directa o indirectamente pueden tener un impacto en la salud de las personas que están trabajando en el tema de los agroquímicos. En realidad, en lo que vamos a charlar hoy es vamos a tratar un contexto que es muy amplio. Son muchos los factores que de algún modo coadyuvan a que cuando nos preocupamos por la higiene y la seguridad en el trabajo, tengamos que ver cuestiones, aunque lo de hoy sea, o lo de estas jornadas, digamos, sea vinculado a los agroquímicos, tenemos que ver un conjunto de factores que pueden influir, aunque directamente no tengan que ver con el agroquímico, pero pueden impactar en la seguridad o en alguna cuestión de salud en aquellos que están trabajando con agroquímicos. Bueno, por supuesto, el tema de los contaminantes químicos, vamos a dedicar prácticamente 2 jornadas a esa temática. Plantearles que, bueno, cuando hablamos de los riesgos con los químicos, no estamos hablando únicamente de fitosanitarios, de agroquímicos, sino también los fertilizantes, los combustibles, otros elementos que también pueden llegar a significar, aunque tienen características distintas al fitosanitario, pero digamos pueden significar algún riesgo cuando no son manejados adecuadamente. Por otro lado, un tema que no podemos dejar de ver es el de la dimensión biológica. Estamos muchas veces en el campo expuestos a cuestiones que tienen que ver con la polución ambiental, muchas veces polvo orgánico, glumas, glumelas, de las semillas, que muchas veces también pueden afectar la salud a través de, cuando uno los inspira, cuando hay problemas, digamos, de inhalación
de estos productos y que a lo largo del tiempo pueden llevar digamos, a patologías, muchas veces irreversibles cuando ya se identifican en la salud de las personas, ¿no? El tema de las semillas es un tema importante. Quienes trabajan por ahí en plantas de silos están muchas veces expuestos a estos contaminantes así de partículas pequeñas sobre las cuales también hay que poner un foco. Y por supuesto muchas veces esas partículas también vienen acompañadas, sobre todo en las semillas que están curadas, o sea, con aplicaciones de productos fungicidas, por ejemplo, de productos que son contaminantes. Bien, y por último, una dimensión que tiene un peso realmente muy grande y que es el de la dimensión organizacional, todo aquello que tiene que ver con la gestión incluso en una empresa y que realmente impactan severamente en cuestiones que hacen a la seguridad laboral. En el campo hay una infinidad de relaciones laborales, muchos trabajadores trabajan en una relación laboral estable, tienen una cobertura de salud, una seguridad, digamos, en el vínculo laboral, cobran por mes, cobran cada 15 días. En muchas ocasiones no están bajo el sistema formal y encontramos, muchas relaciones donde, por ejemplo, se cobra a destajo. La remuneración a destajo es la remuneración a partir de la cual uno cobra en función de lo que hace. Cuando nosotros queremos hablar de seguridad en el trabajo, cuando queremos poner foco en que las cosas se hagan en forma segura, si las personas trabajan y cobran en función de la cantidad que hacen de algo, o sea, supongamos poniendo foco en cuestiones que tienen que ver con los agroquímicos, o sea, empresas que tienen personal, que trabajan aplicando agroquímicos y que cobran en función de la superficie aplicada, sobre la cual han aplicado. Indudablemente el tiempo en ese sentido, para el trabajador, vale oro. Y entonces cuando uno por ahí quiere establecer normas sobre las cuales vamos a profundizar muchísimo, de seguridad, tales como decir, cuando los bidones de agroquímicos se han terminado, tenemos que cumplir con una rutina, con un procedimiento que permita que ese producto no quede, ese envase vacío no quede en el campo, con restos tóxicos de un producto que puede generar un daño al ambiente, al medio, a las napas o a las personas van a plantear, mira, ese tiempo para mí vale oro y en función de la cantidad de bidones que manejo se me hace difícil. Entonces, son todos elementos que tenemos que poner en escena porque son las realidades que enfrentamos y a partir de las cuales vamos a tener que encontrar soluciones. El tema de la tercerización es un tema no menor. En los campos hay muchas empresas dentro de empresas, o sea, empresas rurales que tienen actividades que las hacen empresas de terceros. Entonces, muchas veces la empresa contratista, llamémosla así, la empresa que contrata el servicio es una empresa preocupada por las cuestiones de seguridad, pero uno luego analiza en qué medida el personal de las empresas tercerizadas respetan también las normas de seguridad de la empresa, y encontramos que muchas veces no saben ni de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos de trabajo seguros. El tema de las migraciones es un tema importante. Una de las cosas que quiero destacar con el tema de las migraciones es que cuando una persona está trabajando en distintas actividades y en distintos lugares, en distintos momentos, y manejando por ahí distintas tecnologías, es muy probable que no sea idóneo para todo y en esa falta de idoneidad o seguridad en lo que hace, muchas veces puede haber accidentes. Las cuestiones que hacen a la comunicación. No siempre en el campo comunicamos adecuadamente las cosas y a veces nos quedamos tranquilos, sobre todo cuando comunicamos cosas de seguridad, pues decimos están escritas en un marbete, están escritas en un pictograma. La realidad es que muchas veces si ustedes miran el programa van a ver que en el último encuentro vamos a charlar del tema de comunicación. Hay una severa incomunicación o falta de entendimiento muchas veces porque manejamos lenguajes que no son comunes a la gente de campo. Y en esto un poco quiero
posicionar que lo estoy diciendo desde mi realidad, de lo que yo he vivido en muchas ocasiones, cuando desde digamos, de una formación más académica que tengo, he hablado de cosas que para mí eran absolutamente elementales y me he encontrado con preguntas en la gente que me llamaron a la realidad de que lo que yo estaba diciendo no era entendido por otros. Y simplemente para no dejarlos colgados con qué es lo que quiere decir Ana Amador en esto, por ejemplo, me ha sucedido estar hablando con productores que estaban trabajando en la aplicación de agroquímicos y que se quedaron sorprendidos cuando yo les dije que había que respetar las dosis de un producto y no sabían lo que quería. Uno de ellos me planteó, señora, ¿a qué se refiere usted cuando me habla de dosis? Entonces ahí, digamos, es como que se me cayó como un dominó. Que muchas veces damos por sentado que la gente está entendiendo las indicaciones que damos y de algún modo tenemos que analizar el cómo vamos a asegurarnos que las cosas son entendidas por aquellos que nos están escuchando o aquellos sobre los cuales queremos tratar de ayudar a implementar normas de seguridad. Bueno, el otro tema muy importante es el tema de la idiosincrasia de la gente, la vinculación, digamos, las características. Cuando hablamos de seguridad, muchas veces la gente dice, mira, yo eso siempre lo hice de determinado modo, nunca me pasó nada, digamos, no quiero decir que haya un falso machismo, pero digamos, estar seguros que las cosas las estamos haciendo bien y muchas veces uno quiere instalar normas que entendemos que hacen a una mayor seguridad en el trabajo y, bueno, encontramos como un rechazo, ¿no? Yo voy a, digamos, en este momento es como que estoy tirando a borbotones muchos elementos y conceptos, vamos a ir desgranando a lo largo de estos encuentros para profundizar realmente en lo que yo les estoy mencionando. Y por supuesto, no deja de estar el espacio de preguntas que ustedes puedan hacer para profundizar concretamente en lo que sean las inquietudes o las necesidades en función de las realidades de ustedes. Bien, esta actividad la estamos desarrollando en el marco de una actividad que es un plan que se llama de agricultura consciente que, digamos, está implementando la división Zamba de Nidera. Agricultura consciente, o sea, es una frase amplia y realmente muy atrayente, muy amigable, digamos. De algún modo quiero compartir con ustedes que yo la visualizo como una agricultura que debe atender a lo productivo y a lo competitivo. Y desde lo competitivo, entender que solo puede ser una agricultura que se logre en un marco de equidad y de responsabilidad social, donde los procesos productivos se desarrollen, logrando esa productividad y esa competitividad, preservando el ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores. No va a haber competitividad si alguno de estos dos últimos factores no se cumple. No va a haber competitividad si realmente estamos explotando la mano de obra, si realmente estamos digamos, generando condiciones de trabajo que lleven a que las personas se enfermen, tengan un accidente, tengan una lesión grave en el lugar donde vas a buscar el sustento, ¿no? O sea, digamos, es como una condición de derecho laboral, de derecho de las personas, que no le pase algo desagradable en aquel lugar donde va, digamos, a buscar el alimento de sus hijos. Acá hay como una cuestión filosófica atrás de todo esto, o sea, el desafío mío en este momento es tratar de que cuando nos volvamos a encontrar en la próxima ocasión, podamos trabajar el tema de los agroquímicos y el tema de los fitosanitarios, el tema de todas las cuestiones vinculadas a los contaminantes que tienen un riesgo, pero desde una óptica donde sin desatender lo productivo, prestemos atención y tengamos el foco en lo que es la salud y la seguridad de las personas, que son quienes trabajan vinculados a estos productos. Bien, en realidad nos vemos forzados a tener que compartir algunos conceptos. Uno de ellos es el concepto de salud. Los organismos internacionales que tocan este tema, básicamente les diría que podríamos mencionar la Organización Mundial de la Salud, que la define a la salud como un equilibrio entre tres dimensiones de la persona: la física, la psíquica o emocional y la social, producto de su relación con el medio. Es una definición un poco más amplia, pero básicamente, digamos, habla de que la salud de una persona está vinculada no solo a lo físico,
a lo físico, sino también a cuestiones que tienen que ver con su estado emocional, su estado psíquico y la cuestión social, sus vínculos con quienes lo rodean o con lo que lo rodea. Llevado a cuál es la visión de la Organización Internacional del Trabajo, que es la organización internacional que, digamos, cuya competencia toca todas las cuestiones que tienen que ver con la salud y la seguridad de las personas en los ámbitos de trabajo, no necesario del agro, sino en general. La OIT define a la salud, en realidad en cierto modo la salud laboral, diciendo que no es solo ausencia de enfermedad, sino que es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social logrado en ocasión del trabajo. O sea, en cierto modo hay vasos comunicantes absolutos entre ambas definiciones. La de la OIT pone su foco en la cuestión del trabajo, o sea, es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social que se tiene que lograr en el trabajo. O sea que de algún modo en el trabajo no se afecte ninguno de estas tres dimensiones del bienestar del hombre. Bien, en esto quiero plantear que tenemos, si nos preocupa, si nos sentimos movidos, si nos sentimos motivados a decir en el manejo de los agroquímicos, en el trabajo con estos productos, cómo tenemos que hacer para hacer las cosas bien, tenemos que tener siempre presente esta definición. O sea, cuando hablamos de salud, no solo hablamos que la persona tenga sus valores físicos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, eritrosedimentación, etcétera, en condiciones adecuadas, sino que no esté estresado, que su vínculo social, su vínculo con la pertenencia con el resto de la gente en el ámbito de trabajo sea un vínculo amigable. Todo lo que pueda fallar en este sentido puede llegar a llevar a que en algún momento una persona estresada, agotada, con una mala relación a lo mejor entre un empleador y un trabajador, o entre trabajadores, entre pares, pueda tener un accidente o una enfermedad laboral. Bien, el otro concepto sobre el cual vamos a poner foco es el tema de riesgo laboral. Hablamos de salud laboral, ahora vamos a hablar de riesgo laboral, que en sí, cuando vamos a las definiciones de los libros o de la bibliografía que se ocupa de estos temas, nos dice que es la probabilidad de que ocurra un daño en ocasión del trabajo y o por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Este es un tema muy fuerte, O sea, las cosas a veces suceden en el trabajo, vinculado por ahí a las tecnologías que se manejan, vinculado a lo mejor a cómo desarrollamos los procesos, pero muchas veces por cómo organizamos el trabajo. Por eso el peso de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo es un tema importantísimo. Si preparamos las cosas adecuadamente, si prevemos, si planificamos, si organizamos, si armamos adecuadamente un depósito de agroquímicos. O sea, es un tema muy amplio el del riesgo laboral, puede aparecer en, digamos, situaciones muy variadas. Yo les planteé al comienzo que hay múltiples factores que pueden significar ser un factor de riesgo, y entonces, bueno, tener en cuenta que hay riesgo laboral es la probabilidad de que ocurra un daño por cómo realizamos el trabajo y por las condiciones, digamos, la tecnología, etcétera, que se maneja. Ahora bien, el riesgo laboral puede impactar o se puede hacer manifiesto en distintas formas. Mirando esta filmina, una de esas formas, menciono acá, es el accidente. El accidente en realidad es, digamos, todos, digamos, definiríamos un accidente como un hecho, digamos, de daño a una persona que sucede en forma violenta, repentina, que muchas veces cuando reaccionamos el accidente ocurrió. A ver, si miramos agroquímicos, el derrame de un producto, la rotura de un bidón de agroquímicos, digamos, el estar cerca de un envase que estaba guardado a altas temperaturas y de golpe por alguna razón que uno no sabe qué pasó, saltó la tapa y se derramó producto sobre una persona. Bueno, un accidente puede ser con una máquina, un atrapamiento, un golpe, etcétera. La otra forma de manifestación de un riesgo laboral puede ser la enfermedad profesional. La diferencia fundamental entre accidente y una enfermedad
producto del trabajo o del modo en el que se trabaja, en realidad básicamente está en la forma de ocurrencia o en el tiempo de ocurrencia. Porque la enfermedad profesional, o sea, digo enfermedad profesional por el hecho, no es que le pase a un profesional, le pasa, es la enfermedad que legalmente se llama así, por eso lo menciono con este nombre. Es la enfermedad a la que, digamos, termina sufriendo una persona que ha estado expuesto paulatinamente durante mucho tiempo a un factor de riesgo que terminó deteriorando de algún modo su salud. Vinculado al tema de los agroquímicos, le diría que hay muchas patologías respiratorias, muchas veces vinculadas a la exposición sin una adecuada protección a productos, digamos, volátiles o productos que han sido trabajados como una niebla muy fina y que las personas no han puesto una barrera entre el producto contaminante, el producto tóxico y la persona. Y por último, la otra forma de manifestación es la del incidente. En alguna bibliografía la llaman incidente crítico, en otros simplemente incidente. El tema de los incidentes es algo muy valioso, porque es la ocurrencia de algo que gracias a Dios pudo haber sido un accidente, pero no llegó a ocurrir nada. O sea, esas cuestiones fortuitas que uno dice, mira, pudo haber sido una cosa muy grave, estaba yo en ese momento, en ese lugar, me retiré 2 segundos a buscar una herramienta o a llamar a alguien, y en ese momento pasó lo que pudo haber sido algo muy grave si yo hubiera estado todavía en ese lugar. Bueno, acá advertir lo siguiente, sobre los incidentes prestar mucha atención porque del mismo modo que con los accidentes nos están hablando de que en la empresa o en el lugar donde está sucediendo ese incidente hay algo que funciona mal. O la persona que está haciendo ese trabajo no es la persona indicada para ese puesto de trabajo, o lo que sucedió porque no se conocía el riesgo al que se podía estar expuesto. Bueno, pueden ser muchos los factores. Uno debe analizarlos, uno debe estudiarlos, uno de algún modo tiene que prestarle atención a los incidentes, encontrar cómo juntarse con los trabajadores que lo vivieron, tratar de analizar y entender por qué sucedió lo que sucedió y analizar también qué cosas tenemos que cambiar. Puede ser que estemos manteniendo mal una máquina, que esté mal regulada una pulverizadora, que no estén los picos adecuados para la actividad que tenemos que manejar, que la gente no sabe el riesgo al que se está exponiendo. Bueno, múltiples factores que vamos a trabajarlos, pero lo que quiero de algún modo poner acá en escena es el tema de que frente a los incidentes analicemos, profundicemos, veamos por qué motivo ocurrieron, del mismo modo que si hubiera ocurrido un accidente. Gracias a Dios no fue un accidente, pero lo tenemos que de algún modo estudiar. Digamos, ustedes me estarán diciendo, bueno, lo tenemos que estudiar y cómo se estudia. Hay métodos específicos para hacer análisis de accidentes, incluso hay una metodología muy amigable, muy sencilla, que se llama del árbol de causas, que incluso es la que implementa la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, digamos que es el organismo que está manejando todas las cuestiones estas de seguridad en el trabajo y que ayudan metodológicamente a que en una empresa se puedan sentar los empleadores y los trabajadores a analizar las causas, en realidad no los responsables, sino las causas de un accidente o de un incidente. Bien, el otro concepto que quiero compartir con ustedes y que está entrañablemente ligado a la cuestión que vamos a trabajar hoy es el de prevención. Entendemos por prevención de riesgos, concretamente en este caso, al conjunto de prácticas o de medidas adoptadas en las distintas fases productivas de una empresa, que muchas veces ponen foco en la cuestión tecnológica, en la de los procesos que se van desarrollando o en la de la organización del trabajo, que están orientadas a evitar o a disminuir los riesgos laborales. Los cambios, las mejoras, aquello que yo tengo que modificar para evitar los riesgos laborales, puede lograrse a lo mejor adoptando nuevas tecnologías, a lo mejor cambiando los procesos de trabajo y a lo mejor organizando de otro modo la actividad. El tema de prevención es clave. Como en todos los órdenes de la vida, cuando hablamos de seguridad, la prevención es clave. En la medida que no hagamos prevención, bueno, en algún momento
va a haber que reparar algún daño. Algunos serán daños reversibles, otros por ahí irreversibles. Los daños tienen un impacto indudablemente en forma primaria sobre la persona que lo ha sufrido, pero también muy directamente, digamos, un daño impacta en la competitividad de una empresa, en el bolsillo digamos, de un productor, bueno, por supuesto, en las condiciones de vida del trabajador y de su familia, porque acá estamos hablando de que cuando a un trabajador le pasa algo, el impacto de ese que le pase algo no no repercute solo sobre él, sino sobre todo un grupo familiar, ¿no? Estamos hablando en realidad de cuestiones filosóficamente muy finas, porque estamos hablando de lo que en realidad es un derecho los trabajadores, que es tener un trabajo digno y en ese trabajo no tener que sufrir consecuencias dañinas por culpa de cuestiones que a veces tienen que ver con todos este abanico de situaciones que yo les estoy planteando y que de algún modo después, poniendo foco concretamente en todo el proceso de trabajo con los agroquímicos, vamos a tratar juntos. Bueno, yo voy a hacer algunas recomendaciones a lo largo de estos 6 encuentros. Son para mí como puntos claves sobre los cuales yo creo que tenemos que poner un especial énfasis. Uno de ellos acabo en realidad ya de profundizar en él, que es el que investiguen los accidentes y los incidentes. Identifiquen sus causas. Digamos, en general cuando pasa algo uno tiende a responsabilizar a la persona a la cual le pasó eso. Las primeras causas es como que se buscan en la responsabilidad de las personas. Tratemos de hacer un esfuerzo por entender que, bueno, indudablemente puede ser que la persona sea una persona torpe, negligente, atropellada. Bueno, muy bien, a lo mejor no es una persona para que haga esa tarea. Tendremos que hacer un cambio, una rotación de tareas, un cambio de figuras, de roles, pero busquemos las causas y encontremos las soluciones. Y para encontrar las soluciones, sepamos que esas soluciones las tenemos idealmente que buscar con la participación de los trabajadores. A ver, nadie mejor que los trabajadores conoce su puesto de trabajo. Nadie mejor que los trabajadores conoce en ese puesto de trabajo dónde están los puntos débiles, dónde están las situaciones que le pueden significar un mayor riesgo. Indudablemente, hay expertos en la temática de prevención de riesgos. Los expertos en esas temáticas tienen mucho para aportar, pero digamos, si en realidad hay un accidente o un incidente, nadie mejor que el trabajador para contar por qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó antes o qué factores fueron los que pudieron predisponer a que ese hecho sucediera. Es un tema que a veces nos cuesta en el sector agropecuario. Debo reconocer que se están produciendo cambios muy grandes en ese sentido porque muchas empresas están ya trabajando, dándole a los trabajadores una participación bastante importante en sugerir ideas que realmente son muy oportunas y bueno, quiero un poco destacarlo porque hay un cambio que se está dando en el sector. Vamos a profundizar en ese tema bastante, pero digamos, muchas empresas están teniendo un compromiso con sus recursos humanos, en realidad con lo que es el principal capital social en una empresa, dándoles una participación para que, bueno, su voz sea escuchada y forme parte de esa búsqueda o ese encuentro de soluciones cuando hay algo que significa un riesgo en la actividad que hacen. Bueno, yo les decía al comienzo de la charla que en realidad hay muchos factores que uno tiene que prestarle atención porque directa o indirectamente están influyendo en las condiciones de trabajo y en la seguridad laboral. Pero todas las empresas de nuestro sector agroalimentario, las grandes empresas, las empresas pymes, las pequeñas empresas, hoy en día también están condicionadas no solo por lo que dentro, digamos, del sector pesa y qué es lo que en cierto modo yo les presenté recién, lo tecnológico, lo organizacional, lo que tiene que ver con la mecanización, lo que tiene que ver digamos, con el medio ambiente, etcétera, sino que nos están marcando
tendencias de cosas a las cuales le tenemos que prestar atención a nivel internacional, o sea, a nivel de los mercados del mundo. Nosotros producimos y nosotros ocupamos un lugar importante en el mundo con nuestras materias primas, con nuestros productos. Nos exigen producir con calidad. Calidad, en un sentido amplio, ¿no? Calidad de producto, calidad en función de lo que nos piden, o sea, responder a lo que el cliente nos pide y el cómo nos lo pide, que en la medida que no respondamos en el cómo nos lo pide, bueno, podremos producir con calidad, pero no exactamente la calidad que nos están demandando. Pero atrás de producir con calidad, que cuando hablamos de alimento, indudablemente estamos hablando de cuestiones, digamos, inocuas, bromatológicamente, que no, digamos que sean sanas, que no enfermen a la persona que lo consume. Pero en paralelo con producir con calidad, nos están pidiendo otras cosas. Nos están pidiendo que lo hagamos mediante sistemas productivos sustentables. O sea, ¿qué entendemos por sistemas productivos sustentables? Que sean aquellos sistemas productivos que sean respetuosos del ambiente, que no degraden el suelo, que no contaminen las napas de agua, que no contaminen la atmósfera, que, digamos, no degraden lo que es en realidad los recursos naturales, que son la fuente de alimento, la fuente de recursos futuros de las generaciones venideras. Y entonces ahí entra toda la cuestión de las exigencias que tenemos en materia de cuestión ambiental, que en el tema de agroquímicos es un tema de muchísimo peso. Por otro lado, nos están pidiendo también producir con equidad y responsabilidad social. Y ahí entramos en el terreno del que estamos hablando. Cuando nosotros analizamos qué es lo que nos piden para cumplir con esas condiciones de equidad y responsabilidad social, entramos de lleno en cuestiones que tienen que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores. La salud y seguridad ocupacional, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos se llama así. En Argentina la normativa habla de higiene y seguridad laboral, estamos hablando exactamente de lo mismo, y los mercados están definiendo protocolos de buenas prácticas donde aparece bajo el nombre de bienestar de los trabajadores. O sea, quienes de ustedes estén vinculados por ahí al sector frutícola, conocen algunos protocolos como el Global Gap, donde el bienestar de los trabajadores ocupa un lugar bastante importante en cosas que deben ser cumplidas y que concretamente, después las vamos a ver ahora un poquito más adelante, tienen que ver con qué hacemos para que en la finca la gente no se enferme, la gente no sufra un accidente. En realidad no es solo para el sector frutícola, esto es para el sector en general, para cualquier tipo de establecimiento agropecuario. Bien. En realidad no nos toca directamente, pero creo que indirectamente sí, también nos piden el bienestar de los animales. Y les digo indirectamente sí, porque trabajando con animales también manejamos agroquímicos. Los agroquímicos no los manejamos únicamente en las actividades agrícolas, también los manejamos en la actividad veterinaria, en la cría de animales. Y muchas veces manejamos los mismos principios activos que usamos en la agricultura sin ser conscientes que hay que protegerse igual si el principio activo es el mismo principio activo que por algún motivo tiene un riesgo del cual uno se tiene que cuidar. Bien. Mirando esta nueva filmina, quiero posicionarles. Recién hablaba del contexto internacional, ¿no? Aquel que nos está marcando un rumbo, hacia dónde tenemos que ir si queremos seguir ubicados en el mercado del mundo, los mercados del mundo. Ahora bien, ¿qué cambios se están dando internamente en nuestro sistema agroalimentario? ¿Qué cambios se están dando en nuestras pymes? ¿Qué cambios se están dando en nuestras empresas, en nuestras fincas, en nuestros semilleros, etcétera? Bueno, el primero, el que les diría es el piso del cual no deberíamos o no debemos apartarnos, es que desde hace unos años tenemos un nuevo marco legal en materia de higiene y seguridad. El tema de ley de riesgos del trabajo, ley que toca la temática o normativas que tocan la temática de higiene y seguridad tenemos desde hace muchísimo tiempo, 1915 aproximadamente, si mal no recuerdo, fue promulgada la primera ley que toca esta temática, pero en realidad a lo largo de los años
a pesar de que ha habido una reglamentación específica, que fue el decreto 351 en su momento, y que básicamente enfocaba más digamos, al ámbito industrial, en el sector agropecuario nunca llegó a implementarse adecuadamente la ley que tocaba la temática de higiene y seguridad. Hoy en día estamos en un contexto distinto. En el año 96 fue promulgada una nueva ley de riesgos del trabajo. Esta ley de riesgos del trabajo en realidad puso en evidencia que había que ajustar un poco más las cuestiones de higiene y seguridad para que respondieran al sector del agro, y entonces en el año 97 la ley de higiene y seguridad fue reglamentada mediante un decreto, que como ven acá en la filmina es el decreto 617 del año 97, que para aquellos que realmente hoy en día lo siguen, lo implementan, lo respetan, está teniendo un efecto ordenador bastante grande en el sector. Esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes. Hay muchas empresas que en función de lo que establece esta normativa, y que en la anteúltima de las presentaciones vamos a profundizar en ella, están mejorando muchos aspectos que hacen a las condiciones de seguridad de sus trabajadores. Por otro lado, y un poco en el contexto que les mencionaba antes, de que en el mundo nos piden producir con calidad, respetando el ambiente y cumpliendo con normas de salud y seguridad para la gente, digamos, para los trabajadores del campo, aparecen normas y protocolos de buenas prácticas. Tenemos algunos nacionales, tenemos algunos internacionales. Básicamente en todos ellos posicionan la trazabilidad como uno de los puntos básicos. Todo lo que sea llevar registros, establecer la posibilidad de hacer seguimientos de cómo hacemos las cosas, y por otro lado, definir procedimientos, en el caso concreto que nos ocupa, que tiene que ver con la seguridad laboral, procedimientos para desarrollar las actividades en forma segura. Quiero compartirles algunas cosas. Hoy en día ya hay algunas, digamos, hay una organización internacional que es la de Soja Responsable, que, digamos, tiene una normativa, un protocolo, un procedimiento que en definitiva explica o establece, para quien lo quiera cumplir, son normas certificables, ¿no? Protocolos certificables, plantea el, bueno, definir el cómo vamos a trabajar para hacer las cosas bien en materia agronómica, en materia del tema ambiental y en cuestiones que tienen que ver con la seguridad laboral. Llamativamente, cuando digamos, en estas normas, lo menciono en la norma RTRS, como lo menciono, por ejemplo, en el protocolo concreto Global Gap, que es un protocolo de buenas prácticas que nos viene, digamos, impuesto desde Europa. Cuando uno analiza lo que surgen de las auditorías y las preauditorías que hacen las empresas certificadoras digamos, al hacer el seguimiento de en qué medida cumplen o no cumplen estos protocolos las empresas que están queriendo certificarlo, es llamativo que aparecen como oportunidades de mejora o como ítems no cumplidos aquellos que tienen que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores. A ver, en parte aparecen como ítems no cumplidos porque muchas veces la gente no sabe qué tiene que hacer para cumplirlos. Vamos a trabajar, o sea, el desafío de estos días es trabajar profundamente para poder ver qué es lo que tenemos que hacer para que si manejamos agroquímicos en un depósito lo hagamos cumpliendo determinadas rutinas y determinadas normas que hagan que en el depósito de agroquímicos no haya riesgos. Lo mismo cuando manejamos una pulverizadora, lo mismo cuando hacemos un transporte por los campos o en la ruta. O sea, hay muchas cosas que cuando uno no conoce cómo hacerlas, bueno, sin querer puede no hacerlas ajustadas a lo que una norma de seguridad establece. Bueno, esto respecto a las normas y protocolos lo quiero poner en escena porque realmente es llamativo cómo uno a veces termina necesitando disponer de más tiempo para ajustarse, no a cosas que tienen que ver con, bueno, cómo implemento el control biológico de plagas o cómo desarrollo las cuestiones que hacen a la siembra directa, sino concretamente a cuestiones que hacen a la seguridad de las personas. Y por último, un tema que lo quiero destacar como muy positivo, y que es que frente a todos estos cambios que se están dando en el mundo, incluso a nuestra nueva normativa legal, aparece una nueva visión empresaria, una
visión empresaria que se está apalancando en lo que es la gestión estratégica, o sea, que está dejando su enfoque tradicional de pensar únicamente en la productividad y en el resultado económico y analiza cuestiones que dicen, bueno, como empresario tengo que tener un liderazgo, marcar rumbos, tener claras mis metas, establecer condiciones de trabajo que ayuden a que trabajemos en equipo. Son empresarios que están viendo a los recursos humanos como la clave competitiva de su negocio y por tanto tienen que tener una participación en, digamos, no en las tomas de decisiones, pero que en la toma de decisiones hayan tenido por ahí una voz que ayude a ver por dónde debería pasar o por dónde debería ir a veces esas cuestiones que hacen a la toma de decisiones. No cabe ninguna duda que la toma de decisión va a ser del empresario, pero, digamos, puede ayudar mucho a saber a lo mejor qué tecnología adoptar o qué conviene comprar, etcétera, escuchando la voz de aquellos que en realidad van a manejar esa tecnología. Y en esa nueva visión empresaria aparece otro aspecto muy positivo, y que es que los empresarios están empezando ya a formar a su gente, y digo al decir empezando no estoy diciendo que sucedió ayer o antes de ayer, sino que es un proceso que se viene dando ya desde hace unos años, están capacitando, haciendo una formación, una capacitación permanente de ellos como empresarios, de su equipo por ahí de profesionales o de asesores, y también de su personal de campo. Y en esa capacitación de su personal de campo aparece como una demanda muy rica el que están formándolos en materia de riesgos, o sea, lo que años atrás por ahí se veía como un, idealmente no informemos los riesgos que pueda significar el manejo de un producto que significa un riesgo, hoy en día se tiene la visión clara de que conociendo el riesgo, estamos más cerca de que no, digamos, ese factor de riesgo no se transforme en digamos, algún día en un accidente o una enfermedad. Estamos hablando de algo donde, digamos, hay todo un proceso de concientización, ¿no? Y bueno, no es fácil, hay que concientizar a los empresarios, a veces los empresarios están concientizados, pero digamos, hay que bajar esa concientización a los trabajadores también, porque en ocasiones uno provee elementos de protección personal o da indicaciones de normas de seguridad que muchas veces la gente no respeta porque no tiene una verdadera conciencia de lo que significa un riesgo. Y eso es algo en lo cual tenemos que trabajar muchísimo en las empresas. Bien, yo les decía que hay un nuevo marco legal. Este marco legal pone foco en distintas actividades, por eso en esta filmina pongo fotos de distintas actividades del sector, y entre las filminas pongo algunas que tienen, digamos, un recuadro en verde, que son las que concretamente ponen foco en el tema de la aplicación de agroquímicos. Este marco legal le da mucha importancia al tema de los contaminantes y, bueno, lo vamos, como yo les decía, en la quinta reunión o charla que vamos a tener, vamos a profundizar muchísimo en eso. ¿Qué nos dicen las estadísticas? O sea, hay ya un marco legal, se están produciendo cambios, pero cuando uno analiza las estadísticas encontramos que en el sector agropecuario, la agricultura, digamos, la agricultura en sentido amplio, ¿no? O sea, todo lo que es la cultura del agro, todas las actividades que tienen que ver con el agro, vienen alternando con la construcción el primer lugar en índice de siniestralidad. Es decir, la mayor frecuencia de accidentes o, digamos, de situaciones graves aparecen en el sector agropecuario. Ese es un tema sobre el cual tenemos que prestar mucha atención porque, bueno, las estadísticas no nos hablan como más grave lo que está vinculado al tema de los agroquímicos. O sea, no es con los agroquímicos donde aparecen los principales, la mayor frecuencia de accidentes, pero, digamos, es un sector donde tenemos que trabajar muchísimo porque ahí pasan cosas. Cuando miramos los protocolos de buenas prácticas, encontramos que en estos protocolos de algún modo estamos ayudando a que se implementen mejor las normas de higiene y seguridad que aparecen en el contexto de la normativa legal que, digamos, todo trabajador, todo empresario tiene que cumplir para con sus trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque, como ven en las filminas, mirando las buenas prácticas, encontramos
que ponen énfasis en cómo, digamos, en que se mantengan o se logren en el campo condiciones de trabajo y de vida adecuadas, bueno, para los trabajadores. Que se trabaje en la identificación de los riesgos y se capacite a los trabajadores para que conozcan adecuadamente su tarea y que conozcan del riesgo para evitar, digamos, situaciones que puedan significarle un daño. Que el personal esté registrado, o sea, que no esté fuera del sistema formal, que esté asegurado. Que todos los protocolos de buenas prácticas ponen foco en que se logre un uso seguro de agroquímicos y una adecuada eliminación de envases vacíos. Que haya una política de salud, seguridad e higiene, o sea, es como que estamos hablando de cuestiones de gestión y en definitiva, cuando hablamos de higiene y seguridad, estamos hablando de gestión de la prevención en una empresa, ¿no? Y bueno, también que se documenten las cosas, que haya registros, que de algún modo tengamos documentado el cómo hacemos las cosas, el cómo se hacen, que es uno de los elementos necesarios para ayudar cuando en su momento también tengamos que analizar dónde hay un punto flojo, dónde hubo una situación que motivó un accidente o algún incidente, encontremos más fácilmente, más allá de lo que nos puedan decir los trabajadores, la situación que lo motivó. Bueno, simplemente una frase que extraigo del protocolo Global Gap para plantearles un poco en qué medida también estos protocolos de buenas prácticas posicionan el tema de la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. Esta frase nos dice así: las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la explotación. El personal del establecimiento, el subcontratado, o sea, las empresas tercerizadas, ¿no? Su personal, como también los productores, deben abogar por la calidad del producto, pero también por la protección del medio ambiente y su gente. La educación y formación de las personas ayudarán el progreso hacia la sostenibilidad y contribuirá al crecimiento del capital social. El objetivo de esta sección es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten con equipamiento adecuado para trabajar en forma segura y que en caso de accidentes puedan ser asistidos en tiempo y forma. Bueno, esto es una definición, una expresión muy larga, pero de algún modo lo que les quiero dejar como mensaje es que en lo que vamos a trabajar en estos días está puesto el foco, el ojo de las demandas del mundo. Bien, ya cerrando, quiero plantearles que en este tema de la prevención, de la gestión de la prevención, la capacitación es clave. Y les diría la capacitación a todo nivel, la capacitación no solo de los trabajadores, la capacitación de los empresarios también. ¿Qué cosas identifico que ayudan a que muchas veces pasen cosas en el campo? Muchas veces hay un desconocimiento del riesgo. La gente por ahí no conoce que determinada cosa o determinado modo de trabajo puede significarle un riesgo. Por otro lado, incluso esta situación muchas veces la adolece quien ofrece el trabajo. Por otro lado, a veces hay una inquietud: mira, yo sé que esto tiene un riesgo, pero no conozco qué norma de seguridad implementar para que el riesgo no tenga un impacto negativo en mi gente. Por otro lado, hay problemas de comunicación y de comprensión. Este es un tema que merece un capítulo aparte. Muchas veces la gente a la cual nosotros le transmitimos el cómo tienen que trabajar en forma segura no nos están entendiendo. Yo lo voy a documentar, esto lo voy a profundizar, pero de algún modo los desafío a ustedes a que desde los ámbitos de trabajo de ustedes me digan si realmente muchas de las cosas que a veces pasan en el campo no pueden ser consecuencia de que no se entendió algo que uno transmitió. En materia de seguridad hablo, ¿no? Y por último, una de las cosas más difíciles de cambiar, que es la gente está habituada a hacer las cosas de un determinado modo y hay hábitos o rutinas de trabajo ya incorporadas y no hay cosa más difícil que, digamos, para erradicar que un hábito que ya, digamos, uno lo tiene como una, digamos, una rutina de trabajo. Entonces se acostumbró a hacerlo de determinado modo e instintivamente va a volver a él. O sea, hay que trabajar mucho para evitar que sucedan acciones inseguras, acciones que signifiquen un riesgo, y parte de ese trabajar está en las cuestiones que hacen a la capacitación. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Bueno, yo le mencionaba que hoy realmente no íbamos a profundizar en todo lo que supongo que eran las inquietudes de ustedes pudiéramos tratar, a ver qué pasa con la cuestión de los agroquímicos. En realidad, vamos a empezar a trabajar en esto en la próxima reunión. Vamos a trabajar en
estamos en abril, en mayo, los productos agroquímicos y los fertilizantes, mirándolos desde la óptica de las cuestiones toxicológicas que los caracterizan. Vamos a hablar de la organización del trabajo en el otro encuentro. Vamos a profundizar mucho en todo lo que hace a cómo manejamos los depósitos. Y en agosto vamos a profundizar en la disposición final de envases vacíos para trabajar, digamos, en los 2 encuentros que nos resten con la parte legal y la de comunicación. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por este tiempo que me han dedicado. Espero de algún modo poder responder a lo largo de este tiempo las expectativas que ustedes puedan tener. Y bueno, agradecerles y esperar que nos sigan acompañando en el futuro. Bueno, todo esto son preguntas. Adelante. Así que antes que nada quiero agradecerle a todos, la gente que nos ha estado mirando un poco más de 40 y pico minutos. Realmente hemos tenido consultas desde Tucumán, desde Formosa, desde Corrientes, desde Salta, desde México. Desde San Juan, o sea que realmente ha habido un abanico bastante amplio, de provincia de Buenos Aires también, de Santa Fe, de Córdoba. Sí, ha habido un abanico bastante amplio de preguntas, así que hemos tratado de consolidarlas. Había varias que eran similares. Antes de empezar quería hacer una mención. Hubo muchas preguntas, pero muchas preguntas sobre el tema de reciclado de bidones, manejo qué hacer con los bidones reciclados, destrucción de envases y ese tipo de cosas. No las vamos a estar contestando ahora, las estamos guardando para, si no me equivoco, es la charla de agosto, en donde vamos a estar enfocando bien en ese tema. Así que claro, yo creo que lo ideal es, digamos, ir respetando la secuencia del curso como para poder, bueno, realmente profundizar bien en esas inquietudes. Pero quería hacer la mención porque como hubo varios personas que están viendo ahora, que hacen esa consulta, para que sepan que eso se va a estar tratando más adelante. Correcto. Así que bueno, a ver, algunas preguntas, por ejemplo, que nos llegaron desde acá, de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Los agroquímicos requieren algún tipo de licencia nacional habilitante para ser transportadas desde un distribuidor hasta el campo? En realidad, esto es un tema, es una pregunta realmente muy importante porque es uno de los grandes problemas que tenemos en el sector, ¿no? Los agroquímicos son productos tóxicos y son considerados, materiales peligrosos. Entonces, todo lo que signifique trasladarse con productos agroquímicos en envases e incluso trasladar envases vacíos de productos agroquímicos, son considerados transporte de materias peligrosas, de productos peligrosos. Razón por la cual sí se existe una exigencia de que tienen que estar habilitados para ese transporte. Sí. Desde Corrientes nos preguntaban, ¿de qué manera contribuyen a lo productivo competitivo los actuales procesos de certificación? Muchísimo. ¿Qué opinión tiene de ellos? Claro, a ver, yo trabajo desde hace muchos años en esta temática de higiene y seguridad y bueno, si bien les planteé que hay muchos productores que desde la puesta en vigencia de la nueva ley de riesgos y su reglamentación para el agro están haciendo cambios sustantivos, yo les diría que el vuelco más grande se ha dado desde que, hace no demasiados años, les diría en el 90-91, aparecen las exigencias de protocolos de buenas prácticas, básicamente protocolos certificables, que llevan a que el tema de la seguridad laboral aparezca como una de las 3 patas sobre las cuales se apoya el protocolo. Y entonces, un poco se los decía, una de las cosas que tenemos que trabajar en serio es cuáles son las condiciones que le damos a los trabajadores, porque se pone foco sobre eso, se mira eso y se
considera como ítems no cumplidos aquellos que, por ejemplo, llevan a que las condiciones de habitabilidad de la vivienda que se ofrece al trabajador no son las adecuadas. No nos olvidemos que las condiciones de trabajo y las condiciones de vida en el campo, en el trabajador del campo, en cierto modo van de la mano. Trabajan muchas veces en el mismo campo donde viven, donde está el grupo familiar, entonces esa es una de las temáticas. El tema de los campamentos es otro tema muy importante sobre el cual los protocolos de buenas prácticas o protocolos certificables o normas certificables prestan mucha atención, el que la gente esté registrada, el que la gente esté informada de los riesgos, el que la gente conozcan los derechos que le caben en materia de salud y seguridad, el que conozcan cómo hacer las cosas en forma segura, lo que desafía a los empresarios del campo a sentarse y a empezar a definir junto con los trabajadores procedimientos de cómo llevar a cabo determinadas prácticas, desde lo productivo hasta lo que tiene que ver con la seguridad. Una pregunta que nos viene desde México, pero que también se aplica mucho a nuestro entorno, ¿no? Dice, ¿qué es la colinesterasa? ¿Y por qué se tiene que realizar un examen un trabajador que trabaja en distintos tipos de cultivos? Tiene que realizarse un examen de colinesterasa. Bien. Bueno, en realidad no es para manejo de todos los agroquímicos el estudio de la colinesterasa, sino para aquellos productos fosforados o carbamatos, o sea, determinados principios activos que en la medida que ingresan al organismo van generando una alteración en una enzima normal de la sangre, cuyas concentraciones se ven alteradas cuando la persona está, digamos, contaminándose o está ingresando a su organismo el producto, digamos, agroquímico de estos principios activos. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque de algún modo marca digamos, de dónde partimos. O sea, cuando se hace el estudio colinesterasa no es un estudio puntual, es un estudio que uno tiene que hacer en los trabajadores previo a que se empiece a trabajar con el producto agroquímico y luego con posterioridad, porque previo a trabajar con el agroquímico, antes de las campañas, digamos, de aplicaciones masivas, la persona tiene sus valores normales de colinesterasa en sangre y en la medida que pudiera estar expuesto al producto sin tener una barrera que evite el ingreso al organismo de ese producto, esa concentración se va a ver modificada y entonces esa alteración es la que evidencia que en ese puesto de trabajo hay algo que hay que cambiar. O sea, o hay que cambiar el producto con el cual estamos manejándonos, o hay que cambiar el modo de trabajo, los elementos de protección, la capacitación de la gente para que si los tiene los use, etcétera. Desde Famayá, Tucumán, nos están entrando preguntas a medida que estamos contestando, así que... Bienvenidas. ¿Debe protegerse un operario que aplica amonio cuaternario con mochila en una línea de proceso de fruta cítrica? ¿Qué tipo de vestimenta debería usarse? Bueno, indudablemente el tema de amonio cuaternario es un tema importante, ¿verdad? O sea, hay un nivel de agresividad muy grande en este producto. A ver, todos los productos fitosanitarios, agroquímicos, etcétera, vienen en un envase, a veces chico, a veces grande, pero todos vienen con una información en lo que se llama el marbete o la etiqueta del producto. Y a su vez, de todos los productos que uno pueda comprar, las empresas que lo venden o las agroquímicas que a ustedes se lo proveen, deben, si usted lo solicita o si no lo solicita, deberían darlo igual, pero digamos mínimamente, si usted lo solicita, entregarle la hoja de seguridad del producto. La hoja de seguridad es una hoja que contiene una información muy amplia, es en realidad la hoja mediante la cual el SENASA, en nuestro caso, que es el organismo oficial que autoriza el uso de determinados productos, autoriza el producto. Y ahí hay una información muy amplia en materia de cuáles son los problemas de seguridad que puede tener ese producto y a su vez qué elementos de protección se tienen que usar. Indudablemente uno tiene que poner una barrera entre la persona y uno y básicamente le diría como muy fuerte el tema respiratorio. O sea, tener una máscara, digamos, con filtro que evite la posibilidad de inhalar el producto. Y por supuesto también ante el riesgo de que pueda haber algún contacto con el cuerpo, tener el cuerpo cubierto con algún digamos, elemento de mameluco, etcétera, de mangas largas y piernas largas. Los protocolos de BPA, esta nos viene de Paraná, Entre Ríos. Los protocolos de BPA, hay algunos, los protocolos de BPA, ¿hay algunos para lo que es referente a la agricultura extensiva o están más orientados a silvicultura, forestación o intensivo específico? Bueno, en realidad
El soja responsable, por ejemplo, el RTRS, pone foco en el cultivo de la soja, una actividad extensiva por excelencia. El protocolo de buenas prácticas Global Gap, en realidad, uno lo identifica con la fruticultura porque tal vez es donde más se ha desarrollado, donde han sido más fuertes o más sólidas las demandas o las exigencias internacionalmente. Pero, digamos, el protocolo Global Gap afecta a todo tipo de finca, digamos, y también para las producciones extensivas. Bien. Están llegando saludos y agradecimientos por la charla, felicitaciones, después los vamos a compartir. Mucha gente nos está preguntando en este momento si van a poder volver volver a ver la charla. Les recordamos que aproximadamente entre mañana, en 48 horas va a estar disponible para que se puedan volver a ver cuando usted lo desee. O sea, los vamos a estar informando a través de email, así que debe haber por lo menos 5 o 6 personas que acaban de estar preguntando eso. Así que para ir terminando, pues la verdad tenemos varias, pero tenía una acá. Una de Junín, que va dirigido a formulaciones. ¿No sería conveniente favorecer de alguna manera desde el ámbito legal el uso de formulaciones concentradas y sólidas? Como por ejemplo gránulos dispersables. Es una manera de reducir los riesgos de manipulación, almacenamiento, aplicación. Bueno, en realidad es una sugerencia muy válida. O sea, en la medida que las formulaciones fueran de menos riesgo, vamos a profundizar después para el conocimiento de todos cuáles son las formulaciones de menos riesgo, pero digamos, desde el ámbito, lo que pasa con las normativas es que en realidad no dicen el cómo, dicen el qué. O sea, por ahí la normativa establece que deberían tenderse al desarrollo de tecnologías que se entrañen menos riesgo. Y entonces como que en cierto modo queda librado al mercado qué es lo que son tecnologías de menos riesgo. Pero hay una realidad concreta, o sea, las empresas que desarrollan moléculas y las empresas que fabrican agroquímicos están tendiendo a desarrollar tecnologías de menos riesgo, moléculas, digamos, con una persistencia distinta, menos toxicidad, y en formulaciones que también son de menos riesgo. Uno hoy en día tiene hasta en el mercado la posibilidad de adquirir algunos productos que vienen en bolsitas hidrosolubles, donde uno lo saca del envase y lo pone en el tanque de la pulverizadora sin tener contacto con el producto. Claro, estamos hablando por ahí de cosas que puedan significar, digamos, a lo mejor un costo mayor, pero digamos, en la medida que capitalicemos, que estamos hablando en materia de seguridad de una inversión, creo que es válido que se adopten esas tecnologías. Creo que Geraldine quería... Sí, Ana, quería agregar y recalcar justamente esto, que a lo largo de estos últimos años en el mercado argentino se ha ido reduciendo la banda toxicológica de los productos que se están liberando al mercado. Los nuevos productos normalmente tienen un nivel de toxicología menor, se van descartando los productos de banda toxicológica más alta y bueno, en el mercado justamente hay un foco importante en esto de la toxicología, especialmente dirigida hacia el ser humano. No solamente la banda toxicológica, sino también se están desarrollando productos más específicos para la plaga o la cuestión a controlar, ya sea maleza, insectos. Así que sí, en este sentido las compañías nos estamos dirigiendo hacia productos menos tóxicos para el ser humano y más específicos al objetivo a controlar. Realmente están llegando muchas preguntas, pero nos corre ya el tiempo. Quería agradecerle a Ana por sus palabras y creo que la respuesta y los comentarios que estoy viendo acá, que después se los voy a compartir, realmente del otro lado la gente lo ha valorado y ha apreciado mucho la información que has compartido con nosotros. Agradecerle a Geraldine también que se hayan acercado hoy y bueno, recordarnos cuándo es la próxima charla, es el jueves... El jueves 10, si no me equivoco. 10 de mayo. Donde vamos a estar tocando los temas de productos agroquímicos y fertilizantes. También nos pueden ir enviando, digamos, entre ahora y el jueves de mayo, nos pueden ir enviando preguntas y consultas que las vamos a estar canalizando, digamos, dependiendo del área, o inclusive sugerencias que tengan respecto a
digamos, a temas específicos que quieran que enfoquemos o que tratemos en las próximas charlas. Así que muchas gracias. No sé si quieren agregar algún comentario final y algún saludo para toda la gente que nos está viendo. Y si no, nos vemos el jueves 10 de mayo. Sí, bueno, yo agradecerles realmente porque este para mí es un tema muy sensible para la facultad también. Creo que, digamos, todos los que estamos acá, de algún modo estamos sensibilizados con este tema. Y bueno, una alegría el saber no solo que desde Argentina y de tantos lugares de Argentina, sino también del exterior, nos están escuchando, pero básicamente más allá de que nos estén escuchando, que estén movilizados o motivados por, bueno, ver cómo, digamos, de qué se trata esta cuestión de la higiene y la seguridad. Entiendo que para generar cambios o multiplicar, digamos, las buenas prácticas laborales, en definitiva, que de eso es en lo que estamos hablando. Bueno, muy bien. Desde Samba queremos saludar a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy en esta charla y los invito a compartir la próxima entonces el 10 de mayo. Los esperamos. Bueno, los esperamos entonces el jueves 10 de mayo con la segunda charla de este ciclo Agricultura Consciente organizado por Samba. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.